Muy buenos días. Quiero agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, a su presidente, el magistrado Abel Zamorano, y al presidente del Congreso del Comité Organizador, el licenciado Saúl Hernández, el honor que me hacen al invitarme a participar como expositor en este 13º Congreso de Derecho Procesal del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Este congreso se celebra en el marco de la conmemoración del centenario de la Codificación Nacional. Quisiera comenzar, por tanto, refiriéndome a la ocasión. Hace 100 años, el 22 de agosto de 1916, se adoptaron los primeros códigos de la República, un total de 7 códigos, a saber, el Código Administrativo, Código Civil, Código de Comercio, Código Penal, el Código Judicial, el Código Fiscal y el Código de Minas. Tras proclamarse la República el 3 de noviembre de 1903, el Estado panameño tomó de inmediato 2 medidas en el ámbito jurídico. Primero, se creó la Comisión Constituyente que adoptó el 13 de febrero de 1904 la primera Constitución Nacional, en cuyo artículo 147 y penúltimo se dispuso que todas las leyes, decretos, reglamentos, órdenes y demás disposiciones que estuviesen en vigor al promulgarse dicha Constitución continuarían observándose en cuanto no se opongan a ella ni a las leyes de la República de Panamá, permitiendo de este modo la continuidad de las normas jurídicas colombianas que regían en ese momento en nuestro país. En segundo lugar, mediante la ley número 37 de 1904, se autorizó al Poder Ejecutivo para que nombrara una comisión permanente encargada de redactar los proyectos de código que habrían de regir en la República, y así se hizo, y se presentó por parte de esa comisión 2 proyectos de código: el proyecto de Código Civil preparado por el doctor Facundo Mutis Durán y el proyecto de Código Administrativo preparado por el doctor Julio J. Fábrega, ninguno de los cuales tuvo acogida. Fue el presidente doctor Belisario Porras, de suyo un eminente jurista, quien rescató el esfuerzo codificador y lo llevó a la realidad, realidad que constituyó, diría yo, su principal legado. El presidente Porras constituyó en el mes de noviembre de 1913 una nueva comisión codificadora integrada por 5 distinguidos juristas panameños y 2 juristas extranjeros, a saber, el doctor Carlos Mendoza, el doctor Santiago de la Guardia, el doctor Ricardo J. Alfaro, el doctor Armodio Arias Madrid, el doctor Julio J. Fábrega, el doctor Luis Anderson y el doctor Ángel Ugarte. A esta comisión se le encargó la preparación de 7 códigos: civil, de comercio, penal, judicial, administrativo, fiscal y de minas. Para que se tenga una idea, y hay que recordarlo siempre, de la estatura de los miembros de esta comisión codificadora, quiero resaltar algo que se sabe. El doctor Ricardo J. Alfaro, jurista de talla internacional, llegó a ocupar la presidencia de la República en calidad de encargado en el año 1931, y el doctor Armodio Arias Madrid, también un insigne internacionalista, alcanzó el triunfo en las elecciones presidenciales de 1932 y ocupó el sillón presidencial hasta el año 1936. Pues bien,
El proyecto de Código Administrativo fue adoptado mediante la Ley 1 de 22 de agosto de 1916 y los 6 restantes códigos aprobados mediante la Ley 2 de 1916 de ese mismo día. Por alguna razón que no conozco, la aprobación se hizo en 2 leyes separadas. Y los 6 códigos aprobados mediante la Ley 2, incluyendo el Código Judicial, entraron en vigencia el 1 de octubre de 1917. Quiero resaltar, porque hay que hacerlo, los méritos, los avances que tiene nuestro desarrollo jurídico, siempre hay que cantarlo, ¿no? Los códigos civil, de comercio y judicial constituyeron en su momento instrumentos jurídicos de avanzada que recogieron adecuadamente la ideología política económica de carácter liberal que animaba en 1903 a la sociedad panameña. En cambio, el Código Penal, como lo saben tal vez los penalistas, no tuvo la misma suerte. Tuvo vigencia de apenas 5 años y en 1922 fue sustituido por un nuevo código inspirado en el Código Concha de Colombia y el Código Sanardelli de Italia. El Código Civil, tengo que mencionarlo, Código Civil de 1916, que también cumple este año, cumple el próximo año 100 años de vigencia, tuvo como principal fuente el Código Civil Español de 1889, del cual tomó literalmente la mayor parte de las normas de sus 4 primeros libros, aunque a partir del año 1921 comenzó a incorporar ajustes inspirados en la tradición jurídica colombiana y desde mediados del siglo pasado incorporó modificaciones resultantes de la vivencia y de las particularidades de la sociedad panameña. El Código Civil nuestro fue también un código de avanzada. Se caracterizó por innovaciones que eran muy atrevidas para su época. No solamente reconoció el matrimonio civil y efectos civiles al matrimonio religioso, sino que instituyó el divorcio como forma de disolución del vínculo matrimonial, así como la separación de cuerpos para las personas que considerasen que el matrimonio, así fuese civil, era un sacramento y no tenía carácter disoluble. Por otra parte, introdujo la absoluta libertad de testar. En materia de obligaciones y contratos, estableció la prohibición del pacto de retroventa y no reconoció la rescisión de la venta por lesión enorme. Y como en aquella época no había la distinción entre derecho procesal y derecho material, el Código Civil nuestro, aparte de regular las pruebas, también reguló detalladamente las transacciones y compromisos, allanando el camino a la solución de conflictos mediante la institución del arbitraje. Se perfeccionó la institución del registro público, creada ya antes mediante la Ley 13 de 1913, regulándose en el Código Civil el registro de la propiedad, el de hipotecas y el de personas. Y el Código Administrativo también fue una obra portentosa que reguló la organización política de la nación, cosa nada fácil, así como el régimen de policía, entre otros elementos. Pero yo no puedo resistir la tentación hoy, parado ante ustedes, de mencionar que no hay quizás en ningún otro texto jurídico de nuestro país un mejor ejemplo de la distinción de eficacia y vigencia de una norma jurídica. Hace algunas décadas, no me acuerdo por qué, sería tal vez cuando
ocupaba la posición hace mucho tiempo de viceministro de Gobierno y Justicia, quise estudiar cuál es el protocolo para disolver un motín. Y lo encontré. El Código Administrativo en el libro tercero establece un protocolo, así se llama hoy día, un método detallado de cómo disolver un motín, que voy a resumir para beneficio de ustedes. Está en los artículos 908 y 909 y dice más o menos lo siguiente: cuando hubiese una reunión de personas con armas o un tumulto, o se sospechare que se va a ejecutar un delito, el jefe de policía tomará la bandera nacional, se colocará por delante de los amotinados, levantará la bandera y gritará en voz alta, intimando a los amotinados: obediencia a la ley, retírense los buenos ciudadanos. Se hará uso de la fuerza si no lo verificaren. Y si luego de repetir esta fórmula 2 veces seguidas no se le hiciere caso, procederá a disolver la manifestación y a prender a los culpables. Yo nunca supe que alguna vez algún alcalde o corregidor nuestro hubiese cumplido con esta ley, y me gustaría ver si podemos exigir que se cumpla. Bueno, pasemos ahora al tema nuestro, que es el Código Judicial de 1917. Código Judicial aprobado mediante la Ley 2 de 1916, rigió durante 70 años, desde el 1 de octubre de 1917 hasta el 1 de abril de 1987, cuando entró en vigencia el nuevo Código Judicial, redactado por el maestro don Jorge Fábrega y por don Marcelino Jaén en 1969, y que se convirtió finalmente, tras una amplísima divulgación. Creo que nunca ha habido un instrumento jurídico tan ampliamente divulgado como nuestro actual Código Judicial, que se convirtió en ley de la República mediante la Ley 29 de 1984. Pues bien, nuestro Código Judicial de 1917, obra del ingenio de don Ricardo J. Alfaro, expresidente de la República, incorporó conceptos sumamente innovadores para su tiempo. En ese instrumento jurídico resalta su precisión conceptual, como puede verse, entre otras cosas, por la clara distinción que hace entre las excepciones perentorias y las excepciones dilatorias, recogiendo las enseñanzas de Oscar von Bülow. Código Judicial panameño de 1917, al igual que el Código de 1987, siguió la tradición colombiana de integrar en un solo cuerpo legal 3 ámbitos: la organización judicial, el procedimiento civil y el procedimiento penal. Y ello se explica porque dicho código se inspiró en el Código Judicial colombiano de 1872 y tomó su figura, sus nociones, de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. La conmemoración del centenario de la codificación nacional y del centenario de la adopción de nuestro primer Código Judicial es una oportunidad magnífica e inexcusable para examinar con visión crítica, como lo estamos haciendo ahora, el estado de nuestro proceso civil. El diagnóstico no es difícil si se tiene en cuenta que el proceso civil panameño es más que centenario, es decimonónico, porque su construcción se hizo en el siglo XIX. Hace más de 6 décadas, cuando los aviones de hélice llegaban a su fin, estaban siendo ya reemplazados, hace 6 décadas, un gran procesalista italiano lanzó una frase lapidaria que me acuerdo de haber visto cuando estudiaba Derecho, también hace varias décadas,
En la época del jet, el proceso anda a caballo. Resulta que ahora, en la época digital, en la época del Internet, Google, Facebook, Twitter y otras cosas que todavía no conozco, mis hijos sí, mis nietos también, en nuestro país, Panamá, el proceso civil no vive, sobrevive en expedientes de papel en los cuales nadie sabe cómo incorporar o guardar las pruebas documentales o periciales, porque esos son que algunos presentamos en soporte digital contenidos en un USB o flash drive o en un DVD. Nadie sabe. Es urgente, por tanto, que repensemos el proceso civil. Repensarlo, no emparcharlo, para luego de construirlo y analizarlo integralmente, así como elemento a elemento, para entonces construir un proceso civil enteramente nuevo que responda a la realidad social, cultural y tecnológica que los panameños y el mundo entero estamos viviendo en este siglo XXI. Los ajustes no son una solución, pues las obsolescencias en nuestro proceso civil ya han devenido en fallas de carácter estructural. Para emprender esta deconstrucción y reconstrucción, hay que recordar que el proceso cualquiera, el proceso civil, penal, laboral, de cualquier naturaleza, tiene carácter instrumental. Y no es como algunos procesalistas y muchos jueces siguen creyendo de buena fe, un fin en sí mismo, sino únicamente un instrumento que ha creado o de que se vale el sistema jurídico para resolver los conflictos intersubjetivos de intereses entre dos o más particulares y así mantener la paz social. En este examen crítico se puede incluso discutir lo que parece obvio, por lo menos para mí, y analizar si sigue siendo válido en el mundo real de hoy mantener el criterio de que el proceso tiene como finalidad, el proceso civil, la resolución de conflictos intersubjetivos de intereses, porque hay algunos que creen realmente que no es el único propósito u objetivo. Lo que sí no se puede cuestionar es que para llevar a cabo este análisis integral del proceso civil, de nuestro proceso civil, tenemos que examinar si cumple las exigencias de funcionalidad, eficiencia y eficacia. Y como salta a la vista que la respuesta es negativa, resultaría entonces necesario determinar cómo asegurar que el nuevo proceso civil que diseñemos sea precisamente funcional, eficiente y eficaz, es decir, que tenga la capacidad y la virtud de cumplir el propósito para el cual se le está creando. El nuevo proceso civil tiene que asegurar una tutela judicial efectiva, reconociendo el acceso de los particulares a la jurisdicción, el respeto al debido proceso y al principio de igualdad de las partes, a través del derecho de contradicción y un plazo razonable para la solución definitiva de los litigios. Creo que el promedio de solución de un proceso ordinario de mayor cuantía hoy día debe estar fácilmente en 6 años. Y yo hace poco terminé por cansancio de la otra parte. Un proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámites que duró exactamente 20 años. No voy a decir al juzgado de circuito en que estaba. Hay que atender, por tanto, o propongo atender, por lo tanto, las siguientes grandes áreas: simplificación del trámite, incorporación de nuevas tecnologías, atención de medidas cautelares, régimen de comunicaciones procesales y régimen de pruebas. Este reloj está mal. Está mal. Bueno, voy a aprovechar el minuto de prórroga que da
hecho de ser el último expositor para hacer lo que en las películas mudas hacían cut to the chase, salta al último capítulo. Y el último capítulo es el que tiene que ver con el régimen de medidas cautelares. El régimen de medidas cautelares nuestro realmente no es disfuncional, es absurdo. Y hay algunas medidas que hay que tomarlas ya. Uno, introducir el requisito de que la parte que impetra la medida justifique su necesidad. Justifique, pruebe el periculum in mora, la necesidad, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida. No es entendible cómo nuestro sistema procesal obliga al juez a decretar un secuestro simplemente porque el peticionario ha consignado una caución que muchas veces es hasta ficticia. Me acuerdo, y tengo que decirlo, me acuerdo que en el año 1998, un peticionario obtuvo el secuestro de $1.500.000 de dinero en la bóveda del banco más grande del mundo, Citibank, en ese momento. Citibank, ¿con qué propósito? Secuestrar 1.500.000 balboas en la bóveda de Citibank, lo cual se hizo un día viernes, obviamente por coincidencia. Segundo lugar, hay que restablecer, y en eso creo que el proyecto de ley 244 de 15 de septiembre de 2015, que es iniciativa de la Corte Suprema, lo ha hecho bien. Las medidas conservatorias o de protección en general, pero asegurando que tenga límites precisos, es decir, proscribir, impedir que esas medidas puedan suspender por completo la actividad u operación comercial del sujeto pasivo. También me acuerdo que en el año 2006, y siempre uno, no sé por qué los abogados sufrimos por los representados, pero es parte de nuestra vida, ¿no? Un juez de circuito, tampoco voy a decir quién fue, decretó una medida conservatoria diciendo: ordénase a la sociedad tal no realizar ninguna actividad en Panamá ni en el mundo hasta que se resuelva el proceso. Así que, en fin, en este año 2016, en que conmemoramos el 100º cumpleaños de nuestro sistema jurídico, de nuestros buenos códigos nacionales, en que cumplimos el centenario formal de nuestro proceso civil, que nos ha dado muchísimas luces y nos ha dejado también en oscuridad en ciertos tramos, la mejor forma de celebrar es actuando decisivamente para que nuestro ordenamiento procesal pueda servir eficazmente las necesidades de la sociedad panameña en este nuevo siglo. Muchas gracias.